La mía, la suya, la de todos y todas. Hoy vamos a escuchar la voz de Leonardo Merino, que es el gerente del Estado de la Nación, porque está el 21º informe de Estado de la Nación ya listo. Aquí está. Se hizo una conferencia donde se presentó, me encanta, dice, no dimos papel, sino que aquí está en esta llavecita maya el proyecto Estado de la Nación, y eso es importante, porque eso de dar ese montón de papel que después va, primero que mató arbolitos y después que va a contaminar, no me parece, así que eso me alegra. Don Leonardo, si tuviéramos que decir cuál es el aporte más importante de este 21º sí, informe. Suena feo, pero son muchos años, ¿verdad? Ese 21º. Yo creo, Amelia, buenos días primero a usted y a todos y a todas, que después de la edición 20 del año pasado, este informe hace un giro en el papel del Estado de la Nación, que trata de trascender de una manera muy marcada el diagnóstico de seguimiento al desarrollo humano que hemos hecho, que ha sido la tarea de muchos años, para entrarle más a fondo a explicar las razones por las cuales se mantienen los rezagos y los problemas que se mantienen. Este informe en particular viene cargadísimo de información nueva en muchos temas que no solamente, digamos, pintan la foto, sino que tratan de generar instrumentos, incluso ojalá para el que hace política pública pueda confrontar de una manera información que no conocía. Y en eso creo su principal aporte es, digamos, a grandes rasgos decir, bueno, ya sabemos un conjunto de tendencias que tenemos en este país, las hemos dicho nosotros, las han dicho otro montón de sectores, de grupos, de investigaciones, etcétera, pero tenemos nuevos datos para entender el porqué, y eso es lo que trata este informe de aportar, y por tanto, y lastimosamente, digamos, es un informe bastante duro, es un informe que sobre todo en dos grandes planos, diría yo, si tuviera que resumir, pone, creo, el dedo en puntos sensibles y complejos. En el tema del trabajo, el tema del empleo, que es la principal traba para salir de los rezagos en pobreza y desigualdad de los últimos años, y en el tema político, en las trabas, el entrabamiento político para resolver que ha tenido el país en los últimos años, que está teniendo en este último también, para resolver los grandes retos del desarrollo humano. Así que es profundidad, quizás lo que diría yo es el aporte nuevo de este informe. Si lo ve, la gente le toma el tiempo y lo ve con lupa, hay muchísima nueva información que trata de explicar un poco los porqués de los problemas. Bueno, vamos a hablar de lo nuevo, pero si pudiéramos decirle a Costa Rica en estos 20 años, el valor que cree usted que ha tenido este esfuerzo de 20 años del Estado de la Nación, ¿cuál sería? El informe le da herramientas a la ciudadanía. Su objetivo nunca ha sido, ¿verdad?, ser ni el que sopla al oído de los gobiernos, porque su papel no es un papel asesor, ojalá sea utilizado, pero su objetivo ha sido principalmente ser una herramienta para la rendición de cuentas y para la información en la ciudadanía, porque una ciudadanía con más información es una ciudadanía con más poder. Y en ese sentido es un informe que ha crecido en su difusión mucho, que ha tímidamente incorporado las nuevas tecnologías, y ahora tenemos nuestras redes y todas estas cosas que costaron algunos años de meterse. Es un informe bastante utilizado, la página web es bastante visitada, las investigaciones se divulgan, se presenta a lo largo del año en todo el país. Referente de debates presidenciales, referente de debates en general que se han hecho sobre diversos temas también. Creo que eso ha sido, realmente se ha convertido en una herramienta de consulta con credibilidad. Eso no quiere decir que decimos toda la verdad o que no hayan errores. Somos un grupo de investigación que intenta, de una manera muy apegada a la investigación, señalar las cosas que puede señalar, y creo que ese ha sido su papel. Y este año particularmente creo que ese papel se amplía a decir, bueno, ahora además está develando de pronto cosas que no sabíamos y nos permiten entender más la profundidad de los problemas o de los retos. En orden de importancia, hablemos del empleo y los porqués que dice usted que fueron buscando y encontraron. Sí. El 80% de lo que reciben las familias en este país es el empleo. Por eso a veces uno es un poco cruel cuando habla del tema de pobreza y solamente cree que pobreza tiene que ver con puede resolver con política social, y que pura inversión social y transferencia y cosas se puede. En realidad la clave es el empleo. Y el empleo quisimos ver con lupa por qué está costando generar, qué va a pasar en el futuro, y nos encontramos que es un problema mucho más complicado de lo que pensábamos.
por varias razones. Primero, no se está generando, incluso en épocas de crecimiento económico, eso es muy atípico. Estamos con los niveles de desempleo de la crisis de los 80, ¿no? Pero sin crisis, ¿verdad? Y es la diferencia, con una economía que crece moderadamente, pero crece. Y eso pasa. Hicimos un índice adelantado de empleo, de opciones laborales, con las notas de prensa que piden empleo, y resulta que coincide perfectamente casi con los nuevos puestos de cada año, es decir, un índice que nos va a servir de ahora en adelante para empezar a prever la demanda de empleo. Y lo que nos dice con mucha claridad es que la demanda es muy poca. Hemos estado creando menos de 20,000 puestos al año, pero metemos más de 30,000 personas al año a la fuerza de trabajo. Es decir, estamos creando un grupo de personas muy grande. Segundo, estamos viendo a quién contratan, y vea qué difícil situación tiene algún grupo de gente. Los sectores que acumulan el 25% de las personas que trabajan son sectores que contratan hombres, jóvenes de baja calificación, en agricultura, en la industria tradicional. Pero esos son los sectores que no están generando empleo. Es decir, si usted es hombre, joven, de baja calificación, y además son muchos y siguen entrando a la fuerza de trabajo, la va a tener muy dura en los próximos años. Hay otros sectores, por ejemplo, la mitad del empleo está en los servicios de apoyo, que son administración, gobierno, comercio. Ahí hay mujeres ahora en el perfil de una manera mucho más marcada, pero con alta calificación. Ahí no van a entrar los hombres jóvenes no calificados. Y otros sectores... ¿Y las mujeres jóvenes no calificadas? Algunas no entran a la fuerza de trabajo, ¿verdad? Porque no buscan trabajo, porque quedan excluidas, hola Natalia, o porque quedan excluidas por otras razones. Cuando entran a la fuerza de trabajo, ahora en ciertos sectores, como la nueva industria, donde se exige segundo idioma o alta calificación, están teniendo más oportunidades. Pero en el plano general, Costa Rica está muy mal en participación laboral femenina, porque es el 51%, es la cuarta peor de América Latina en participación femenina laboral. Pero ahí tenemos ya dos problemas, no se están generando suficientes, se está generando para gente que no tiene calificación, va a costar mucho. Sí. Y tercero, y uno de los más relevantes, la estructura productiva nuestra no está enfocada en donde los empleos generan encadenamientos. Hay sectores, nosotros llamamos sectores claves, donde usted pone una persona y ese sector se abastece de otros, requiere insumos, ¿verdad? De los sectores más primarios, y además abastece a otros. Usted genera un empleo ahí, genera empleo aquí, genera empleo aquí, ¿verdad? En realidad la mitad de nuestro empleo está en el primer sector, es un abastecedor de insumos, pero no tiene encadenamiento, ¿verdad? No es multiplicador. Usted pone un empleo más ahí, y hay otros sectores independientes, cuando pone un empleo más ahí, no significa otros empleos. Entonces la estructura productiva nuestra hasta ahora también está, digamos, no estamos estimulando los sectores que podrían multiplicar empleo, y eso va a complicar. Y por último, también hicimos una perspectiva futura en escenarios de crecimiento económico, digamos, pesimista, optimista y básico, digamos. El empleo siempre va a crecer menos que la producción. Es decir, el país tiene que hacer un esfuerzo muy grande en producción para generar el empleo que necesita, y eso significa que realmente el problema de generar trabajo está siendo un problema muy complicado de resolver, requiere políticas de empleo muy serias, desde lo más pequeño, es meterse con... Sí, involucrados todos, claro, todos. Sí. Pero y además, y para terminar, si en este país pasa algo que permite que de pronto se genera una masa de empleos, la fuerza de trabajo, en términos de oferta, también tenemos problemas, porque ya estamos acabando el bono demográfico, es decir, la época de la historia en que más gente tuvimos en edad de trabajar, ya eso empieza a revertirse, ya cada vez la población que entra a trabajar es menos en cantidad. Y eso ¿es menos la que entra en las escuelas? También, ¿verdad? Sí, es una población más pequeña. Más pequeña. Que está envejeciendo, ¿verdad? Entonces, en términos de la oferta de trabajo, que es menos y además poco calificada, eso nos genera dificultades para transformar esa estructura productiva, por ejemplo, apostar por otros sectores que pueden generar más, ¿verdad?, más efecto multiplicador, y no lo estamos haciendo. Es decir, bueno, como le digo, estas 3-4 investigaciones aquí hacen un profundo análisis de la situación de empleo como el gran rezago para resolver los problemas de pobreza y desigualdad. Bueno, vamos a tratar de hablar un poquito también después de, bueno, entonces, ¿qué habría que hacer ante esta situación? O sea, ¿cómo hacer que esto mueva a la gente que tiene que tomar las decisiones? ¿Quiénes son los que tienen que tomar las decisiones? ¿Cómo es la cosa? Se nos une Natalia Morales, investigadora del Estado de la Nación, pero hacemos una pausa y ya regresamos.
Estamos revisando el 21º Estado de la Nación y hay muchos temas. En ameliarueda.com quiero destacar que con el hashtag Estado de la Nación hemos estado desarrollando temas que a usted les puede llamar la atención. Además, el Estado de la Nación está en internet para que usted pueda deleitarse con esta información y que haga algo con la misma, porque de eso se trata. Les decía que se unía a nosotros una nueva investigadora, Natalia, del Estado de la Nación, y vamos a darle a ellos como la dinámica de qué tema vamos poniendo después de cada uno, y yo intervengo preguntándoles de acuerdo a las dudas que me queden. Desempleo creo que ha quedado clarísimo. Natalia, ¿qué la motiva a usted después de desempleo? Sí, tal vez como para complementar lo que decía Leonardo, este informe no solo da seguimiento, sino trata de profundizar en los temas. Por ejemplo, sabemos que tenemos alta desigualdad, ya lo hemos dicho reiteradas ediciones. Este año tratamos de entender cuáles son las fuentes de ingresos de los hogares que inciden en esa mayor desigualdad y cuáles más bien podrían o ayudan a revertirla un poco. ¿Cuáles son las fuentes de desigualdad? Principalmente los ingresos de los trabajadores calificados. Dado que es un recurso escaso, el mercado sigue pagando un premio adicional a los más educados. ¿Quiénes son qué otro tipo de ingresos generan desigualdad? Las pensiones, por ejemplo, las pensiones contributivas. ¿Cuáles son fuentes que disminuyen la desigualdad o que ayudan a atenuarla? Los ingresos de los trabajadores no calificados o los trabajadores por cuenta propia. Y esto nos revela implicaciones de política. Si uno desea, por ejemplo, tener un país más equitativo, por un lado debería de impulsar unos salarios mínimos reales crecientes, de manera que los que menos ganan tengan un mínimo al menos de subsistencia, que ya sabemos que el mercado además tiene un alto incumplimiento. Por un lado, deberíamos también de formalizar más el empleo por cuenta propia. Buena parte, digamos, a pesar de los problemas que nos está generando el mercado de trabajo, los problemas no son más graves porque mucha gente busca en qué trabajar, busca empleos informales, buscan a ver cómo generar ingresos. Entonces deberíamos de formalizar eso vía, por ejemplo, recursos de banca de desarrollo, tratar de que muchas de las empresas pequeñas tengan más recursos, por ejemplo, para computación, para trabajos un poco más calificados, darle un mayor valor agregado. Por el lado de los profesionales, bueno, por ejemplo, los que trabajan, los profesionales liberales, que realmente aporten al fisco lo que deberían de aportar y eso ayude un poco a revertir la desigualdad. Entonces, tenemos esas implicaciones y el objetivo de hacer esta prospección de empleo es también tratar de ver como país hacia dónde deberíamos de estar generando políticas, porque no podemos dejar que el mercado resuelva por sí solo, digamos, un problema que tenemos muy grave, primero de calificación. Necesitamos seguir dando más herramientas a la gente, a las personas jóvenes. Por ejemplo, en el tema de las mujeres debemos resolver el tema del cuidado, el tema de muchas cargas, digamos, de trabajo no remunerado que sigue recayendo sobre ellas y que les limita mucho encontrar un trabajo. Entonces, todo esto nos ayudaría a mejorar los problemas de equidad y los problemas de pobreza, por ejemplo. También hacemos un estudio ya sabemos que, por ejemplo, el Estado dedica recursos importantes a lo que es la inversión social, a atender todos los programas sociales. Pero si no atacamos el tema del mercado de trabajo, posiblemente siempre vamos a tener recursos insuficientes para dedicarle al tema de la pobreza. Y ahí es donde tenemos un desafío. Porque en un contexto de déficit fiscal como tenemos y ante un contexto muy complicado de hacer reforma fiscal, posiblemente nosotros en los próximos años vamos a tener problemas para seguir aumentando la inversión social y eso nos va a generar serios desafíos de cómo atender a esos grupos que se nos están quedando, digamos, rezagados. Claro, cuando ustedes se sientan a trabajar, Leonardo, cuando ustedes se sientan a trabajar y comienzan a ver esto y buscan los porqués y los qués, etcétera, el socialismo tampoco lo resolvió. El socialismo tuvo los mismos problemas. Ve a Cuba como está Cuba, ¿verdad? No se trata de que lo que pasó en el bloque socialista, o sea, tampoco lo logró y es lo mismo, querían lo mismo, ¿verdad? O sea, una igualdad en cuanto al o evitar esas desigualdades tan marcadas en el acceso de las poblaciones. En ese campo se meten ustedes también a ver cómo, porque ahora le toca a los políticos hacerlo, pero no lo ha hecho nadie todavía. Ustedes también intentan ver, bueno, hay una corriente económica, hay una corriente filosófica, ¿qué tipo de corriente podrían causar este problema que también no lo tenemos solo en Costa Rica? Es que Costa Rica es un caso muy particular. Costa Rica es un caso que
con una exportación de café y banano, un país, digamos, agroexportador, durante algunas décadas pegó saltos en desarrollo humano inéditos en todo el contexto latinoamericano, sin seguir un modelo específico. Por eso nosotros en el Estado de la Nación siempre hablamos de estilo de desarrollo, porque que un país siga un modelo realmente significa que existe el esquema y el país lo sigue. En realidad cada país hace un estilo y lo lleva adelante. Ese estilo de desarrollo nosotros lo cambiamos por otra cosa, pero lo logramos bien en el sentido de que cambiamos a una inserción global más grande, con otro tipo de exportaciones, otra estructura productiva, pero manteniendo un Estado solidario, un esquema fuerte de Estado solidario, a la par de bienestar que permitió, digamos, este desarrollo de indicadores sociales y un bienestar generalizado en la población que ha mejorado. Uno tiene que decir que comparativamente ha mejorado cuando ve promedios, pero no así, digamos, en los extremos, y sobre todo no hemos resuelto el extremo más grave de la cuestión. Entonces, en ese estilo Costa Rica se quedó pegado, digamos, en 2 décadas en resolver los problemas de la equidad. Y la apuesta de Costa Rica ha sido un poco más que un capitalismo puro, que un socialismo puro, es esa idea del desarrollo humano, que es ir trabajando en crear oportunidades y capacidades para la gente, carne y hueso, ¿no? Pero nos quedamos regados, ya no entendemos para dónde va la cosa. Exactamente. Pero esos rezagos, primero, nos ha costado entenderlo. Segundo, hemos creado mitos, como decíamos hace 2 años, sí, ¿verdad? Como, bueno, es cuestión de darle tiempo a un sector para que riegue sus beneficios. No, eso no funciona así, pero también es cierto que tampoco funciona a pura política social, por ejemplo, sacar a la gente de la pobreza. Necesitamos empleo. Sí, ¿no? Eso es una afirmación, eso ustedes la hacen así, pero es una afirmación muy importante la que claro, están es que para eso hay que haber creado mucha investigación que nos ha permitido decir cosas, por ejemplo, que los pobres no son los mismos todos los años, la mitad entra y sale cada año y el empleo es la clave. Solo con ese descubrimiento uno ya puede entender que no es tan fácil identificar a dónde ponerlo, pero que la gente con empleo es la gente que logra salir de la pobreza y adelante. Y hay una beta de información para hacer cosas, por ejemplo, entre estas que mencionaba Natalia, una idea genial que tuvo la UNED, el Observatorio de MIPYMES, que dijo, vamos a ir a ver cuáles empresitas tienen patentes en municipalidades. Vea qué idea más sencilla, porque usted se le puede zafar a la caja. Si pone en el garaje, usted pone un salón de belleza, usted puede zafarse de la caja, pero la MUNI le cae para que tenga patente. Entonces vamos a ver cuántas empresas hay en el país patentadas en municipalidades. Son 160,000. Imagínense que el registro que tiene el Ministerio Oficial de Empresas en este país son 60,000. Son 100,000 más pequeñas empresas de las que no sabíamos nada, que la política pública nunca ha tocado. Ahí mínimo hay 100,000 empleos que no hemos estimulado, que no hemos sabido nada y que están ahí trabajando, ganándose, digamos, en la sodita, en la verdad. Eso es algo que no conocíamos y que hemos hecho. Pero, Amelia, ya que tocó ahí la parte política, aprovecho para decir que uno de los problemas de fondo es que el escenario para resolver ahora, para cualquier partido político que llegue al poder, es bastante complicado. Es un escenario en que el margen de maniobra es distinto y hemos equivocado el problema, o dónde está el problema. Por ejemplo, el multipartidismo. Es muy fácil decir que como ahora hay muchos partidos, no se hace nada. Eso es mentira. Vea, en los países, las democracias maduras, esa es la tendencia. Nosotros estamos sufriendo con 9 partidos. Francia tiene 31, yo sé que es otra realidad, pero como tiene 31, ¿qué es lo que hace? Forma grupos, que esos partidos hablan y dicen, ¿qué es lo que nosotros tenemos en común? No tenemos que estar de acuerdo en todo, pero sabemos que este es un tema en común. Entonces forma 7 grupos con los cuales logra formar mayoría para tomar decisiones. Nosotros tenemos 9 partidos y cada uno jala para su saco. O sea, no hemos reconocido, no hemos dado el segundo paso. El multipartidismo no es el problema, es la interdependencia, es reconocer la interdependencia. Cada uno necesita 2 o 3 fuerzas si quiere impulsar cosas importantes y no está sucediendo. Entonces eso hace que este ejecutivo, que uno por ejemplo no tiene todavía el tiempo para evaluarlo, valga decir, el informe no tiene la capacidad de evaluar a un gobierno en este tiempo. Pero este primer año, ¿qué es lo que se encuentra uno? Es un ejecutivo con poco margen de maniobra también, y que probablemente la capacidad que necesita para manejar el Congreso es gigantesca, porque lo que se encuentra también es con que sus iniciativas cada vez más tienen un escenario en que los sectores no crean acuerdos. Aquí el acuerdo es mal, romper ese círculo. Sí, es mal visto, o sea, aquí cuando la gente hace pactos es mal visto. Claro, estoy hablando de pactos de cara a la gente, transparente, no debajo de la mesa.
pero aquí el pacto es la única salida para que uno empiece a crear acuerdos políticos en favor del desarrollo humano. Si no, no pasa nada, pasan los 9 partidos por ahí, cada uno saca un pedacito y no pasa nada en 4 años, ¿verdad? Eso es un escenario político muy complicado. Pero también hay un problema de liderazgo. Hace falta alguien que salga, defienda, sea valiente, diga y vaya para adelante, y eso no lo hay. Entonces todo el mundo entra en una guachacha ahí. No hablo más de la cuenta, para que no, para que sí, para que no, y entra una guachacha ahí que no sabe uno tampoco en quién depositar, ¿verdad? Eso, y supongo que los diputados también estarían deseando como un liderazgo ahí que permita que se mueva, está todo como así, a guachacha. También nosotros cambiamos, digamos, la situación política de estas fuerzas, cambió, pero no hemos cambiado el sistema político, seguimos eligiendo igual, también. Seguimos con el mismo reglamento de legislativo, etc. Entonces realmente, aparte del liderazgo, yo por ejemplo nunca soy, y el informe lo dice este año, de apostar por la mano dura y que el problema está en la mano dura. Este país ha salido de situaciones complicadas con una respuesta institucional, mucha participación de actores sociales, ¿verdad? Mucho escrutinio público, pero ahora el escenario es diferente para hacerlo, y los partidos políticos han sido particularmente débiles y se han quedado muy pegados en lograr empezar a entender la cooperación, la transacción, la negociación política de verdad, negociar para construir acuerdos. Eso no está pasando, y entonces el escenario es muy débil. Qué interesante, con muchachos jóvenes me encanta más hablar de estas cosas. Se une también Karen Chacón, investigadora. Vamos a hacer otra pausa y seguimos en este recorrido por el 21º resumen del Estado de la Nación, aquí en Nuestra Voz. Ya volvemos. La mía, la suya, la de todas y todas. Y en este repaso por los temas en los que profundizó el Estado de la Nación en esta oportunidad, vamos a hablar con Karen Chacón. Ella es otra de las investigadoras que nos trae el tema ambiental. ¿Qué pasó ahí? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Como decía Leonardo al inicio del programa, el informe se centró en profundizar, ¿verdad?, con nueva información y nuevos datos. Lo mismo hicimos en el capítulo ambiental, y esa información y esa nueva evidencia nos indica que en términos generales la gestión ambiental sigue siendo insuficiente para enfrentar los problemas estructurales que tenemos en este campo. Es decir, esos problemas estructurales no nos permiten avanzar en las áreas de rezago. ¿Y cuáles son algunos de esos problemas estructurales? Bueno, el informe también ha venido insistiendo. Uno de esos es en materia de energía. Tenemos una matriz energética que es altamente vulnerable y dependiente de los hidrocarburos, y que además observamos en los últimos años no ha modificado su composición, es decir, el 72,1% de la energía que se genera en el país sigue siendo a base de hidrocarburos, y esta situación pues está muy asociada a la flota vehicular, al crecimiento sostenido del parque automotor, que en los últimos años pues ha crecido, mientras la población creció solo un 23%, en los últimos 15 años la flota vehicular se duplicó y ya alcanzamos en el 2014 a más de 1.399.000 vehículos. Y esta dinámica pues tiene un peso significativo en la generación de emisiones contaminantes a nivel nacional. En el 2010, el 50,4% de las emisiones que se generaron en el territorio nacional provienen del sector energético, y el mayor peso dentro de este lo tiene justamente el sector transporte. Y cuando desagregamos esos datos, lo que observamos es que dentro también del sector transporte el mayor peso lo tiene el transporte privado, es decir, los automóviles, las motocicletas, la carga pesada, que en conjunto generaron el 71,5% de esas emisiones. Ante esta situación y otras que se detallan en el capítulo y en el informe, estudiamos en conjunto con la Asamblea, el Departamento de Servicios Parlamentarios de la Asamblea Legislativa, el marco normativo. Investigamos, digamos, cuál es en la medida en que el marco normativo es un factor que incentiva o bloquea la diversificación de la matriz energética. Y lo que notamos es que de las 117 leyes en materia de energía que se han aprobado desde 1950 hasta la actualidad, el mayor porcentaje de estas está centradas en hidrocarburos e hidroelectricidad. En términos cuantitativos, cuando observamos solo las leyes, la tercera parte están centradas sobre todo en energías renovables, pero cuando los observamos con mayor detalle y vemos las normas que componen esas leyes, vemos que el mayor porcentaje, el 38% de esos artículos están orientados sobre todo a hidrocarburos.
Además, observamos en esta investigación que la legislación energética se ha orientado sobre todo a regular la producción, pero no el consumo que hacemos en las residencias, industrial, comercial, y además no se ha adaptado a las nuevas tecnologías. Lo que implica o lo que representa de algún modo una limitación para que se puedan incorporar o desarrollar nuevas, digamos, fuentes alternativas. Otro de los rezagos que también tiene el país tiene que ver con el tratamiento de las aguas residuales. En los últimos años, pues los avances han sido insuficientes. Alcanzamos al 2014 un 4,2% de la cobertura de alcantarillado sanitario con tratamiento de aguas residuales, y las estimaciones indican que para el 2020 apenas un 20% de la población de la GAN va a recibir tratamiento. Además, en el capítulo pues también estudiamos temas nuevos. Uno de los temas que desarrollamos en esta ocasión es el de la seguridad alimentaria y nutricional desde una perspectiva de la sostenibilidad ambiental. En términos generales, lo que observamos, bueno, es importante primero destacar o rescatar que nosotros nos centramos en el concepto de seguridad alimentaria y no en el de soberanía alimentaria, que son cosas distintas. Básicamente, por seguridad alimentaria lo que se entiende es que la garantía de que las personas tengan acceso en todo momento a alimentos que sean inocuos y nutritivos. Exacto. En esta materia lo que observamos es que en términos generales Costa Rica tiene una situación que es relativamente más favorable que el de las naciones centroamericanas, pero presenta una alta dependencia de la importación de alimentos. Y de comida chatarra también. Además, por todo lado, es la verdad. Sí, además cero, cáncer. Exacto, además ha variado mucho la composición de la dieta nacional, y esto se suma también a los hábitos, ¿verdad? El poco ejercicio que se realiza, al consumo de comidas chatarras con muchas grasas, y por el contrario observamos que hay poco consumo de frutas, verduras, es menos del 50%, digamos, es como lo que se consume a nivel nacional por persona, representa como el 50% de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Qué barbaridad. Estamos metidos en un zapato. Amelia, el capítulo ambiental había venido tratando el tema de ordenamiento territorial varios años, pero el capítulo especial de este año lo dedicamos estrictamente a eso. Y si le parece se lo resumo rápidamente, porque además ayer en el lanzamiento nosotros decíamos que es una metáfora de los problemas del desarrollo humano del país. Realmente lo que pasa en el tema urbano es particularmente como revelador de lo que hacemos en términos de planificación, de visión prospectiva, de estar haciendo las cosas a futuro, de la capacidad de hacer cosas intersectoriales, de hablar entre diferentes instituciones. Por ejemplo, en estos analizamos 30 años y analizamos sobre todo el área metropolitana, el centro del país, no porque no haya retos a nivel costero y otras zonas, pero bueno, era el gran tema que queríamos abordar. Y lo que nos dimos cuenta es, primero, que el crecimiento que tuvimos estos 30 años urbano es insostenible y además es excluyente, ha tenido implicaciones en la segregación social también. No siguió ninguna planificación. Por ejemplo, hace mucho tiempo el tema cantonal quedó perdido en la realidad, digamos. La GAM es una región y eso solo se puede hacer planificando regionalmente, y los planes que hicimos en los 80 no los cumplimos. Ahí tenemos el anillo de contención, que hoy tenemos 26 veces más área urbana fuera del anillo que en los años 80, por ejemplo. Y eso no fue solo porque la gente construyó ilegal, sino porque fuimos creando normas y portillos que lo permitieron. Es decir, hicimos el plan para nada. Exacto. Igual con las zonas industriales. Planeamos una ubicación de zonas industriales que también nos saltamos. Hoy tenemos disperso en el territorio, y también porque la ley de zonas francas, sobre todo en los 90, impulsó otro tipo de desarrollo a la realidad. Eso hizo que pasaran muchas cosas. La población se movilizó, y además se movilizó con criterios socioeconómicos. Hacia el sur fuimos desarrollando una gran cantidad de crecimiento urbano, pero sobre todo de vivienda de interés social. Las viviendas del este y del oeste, de algunas zonas de Heredia, más bien fueron las de altos ingresos, de población de altos ingresos. El Cantón Central de San José perdió gente, entre los dos últimos censos perdió el 5%. En cambio, estos cantones periféricos ganaron el 15%. Y eso nos tiene en una situación que es el cuello de botella clave que acaban de enfrentar Natalia y Karen saliendo de Heredia. Un colapso de la red vial, con más población trabajadora que se mueve desde afuera todos los días.
una flota vehicular que crece más que la población, aunque eso sea básicamente inexplicable, y un sistema de transporte público que no resuelve. Y con esa ecuación tenemos presas que generan plata, quema de combustible, contaminación, tiempo perdido en la gente, que hasta se ha estimado un 2% del Producto Interno Bruto lo que cuesta la pérdida de tiempo por congestión vehicular. Heredia, Desamparados y Goicoechea al centro de San José, son los 3 viajes locura, que están cargados de gente trabajadora. Y que son puros lugares, departamentos. Y ahora viene la elección de alcaldes. Sí. O sea, qué importante es pensar en un alcalde o una alcaldesa preparados, porque es que esto no se va a enfrentar sin conocimiento, sin formación. No es una cuestión el político que le queda bien a los del barrio. O sea, esto es mucho más serio, porque aquí aparte de eso tenemos un enorme problema que no sé cómo lo ven ustedes, que es la gestión. O sea, que la gente no gestiona nada. Exacto. Ni el presidente, ni el ministro, ni... Ya hasta la empresa privada, déjeme decirle, con muchas excepciones, pero las hay también, que ya también se dejaron llevar por la inercia de cada cosa. Entonces, ¿cómo si no gestionas podés provocar cambios? Porque fíjate que aquí legislamos por cambios, pero dejamos que la inercia le pase por encima a los cambios y no pasa nada. ¿Cómo ven eso, Leonardo? Sí, bueno, ¿O estoy equivocada? No, valga decir que además a nivel municipal es una de las particulares más difíciles, porque ahí ni siquiera se ha entendido la magnitud a veces de la relevancia de la gestión, ¿verdad? Y nosotros decimos que el reto de este año que planteamos es la gestión de la sostenibilidad, ¿verdad? Social, económica, ambiental. Y a nivel municipal tenemos un panorama que es curioso, valga decir, tenemos el mayor número de partidos que hemos tenido ahora preparándose, lanzándose para el periodo electoral municipal, que además no son siempre los partidos tradicionales. Ha sucedido ese fenómeno de coaliciones entre partidos de los conocidos para crear partidos cantonales. Pero la comprensión, no solo en el alcalde, también en la gente que tiene que ir a votar y que es poca, ha sido poca tradicionalmente, de la relevancia de la municipalidad es muy poca. Y de no elegir pegabanderas, sí, de no elegir a esa gente que hace los turnos, porque eso no es que esa gente haga nada malo. Ayudémosle a que estudien y se preparen y unen las dos cosas y es perfecto, pero vean lo que pasa si no tienen conocimiento, cómo uno va a poder gestionar si uno no sabe cómo está estructurado todo el camino para cada cosa. Le pongo un ejemplo, que ahora que hablaba de ordenamiento territorial. Desde los años 60 decimos que tiene que haber un plan regulador cantonal. Sí. Es el instrumento básico, ¿verdad? No sé si hay que casarse o no con él, pero es lo que desde los 60 decimos que tenemos. Nosotros analizamos todo el Valle Central, hay 36 municipios. 16 no tienen del todo, pero entre los que tienen, que dicha, hay 20 que tienen, fuimos a ver quiénes tienen todas las herramientas que ocupan, el reglamento de zonificación, la viabilidad ambiental, todos los requisitos, solo 8 de 36 municipalidades, aquí están, digamos, de una manera bien regulada, y estamos hablando solo de tener los instrumentos. Bueno, y de un plan regulador, cumplen, exacto, no, si y se de cumple, un plan son buenos. Regulador muchas veces manipulado por intereses. Hay lugares en que vos llegas y ves en 200 metros 4 centros comerciales, que me digan a mí cómo eso es un plan regulador. Vas a otra zona y hay 6 colegios que salen a la misma calle de 2 vías a la misma hora, y también además de eso esa calle conecta una pista con la otra pista. O sea, ¿dónde están esos planes reguladores? Sí. ¿Quién los inventa? Entonces el próximo paso es ir a evaluar la calidad y el cumplimiento y la formación. Lo hemos mencionado en el pasado en el tema costero, por ejemplo, porque había denuncias que nos permitieron decirlo, de cuántos planes costeros muchas veces son financiados por las empresas que tienen en la playa, ¿verdad? Para empezar son planes de 1 kilómetro de playa, ¿verdad? Que realmente eso no es ordenamiento territorial, y a veces impulsados por los empresarios interesados. A nivel municipal no hemos llegado a analizar eso, pero eso es un paso gigantesco. Porque yo digo, ¿cómo está haciendo este comercio? Y aparte, hacen centros comerciales y acomodan las calles, vean, las calles vienen de 2 filas, a donde entró el centro comercial hacen unos culebras ahí, y después otra vez viene de 2 filas, y dice uno, pero qué es ese irrespeto, por Dios. Y eso está legal porque pertenece al plan regulador. Hay plan regulador y el plan lo acepta. Eso no puede ser así, digo yo. Sí. Ustedes son jóvenes y estudian esto, pero yo digo, hay sinsentidos que uno dice, tampoco, entre los intereses, la mala gestión, la falta de visión para hacer cosas que duren 50 años por lo menos, sí, estamos ahogados, más todo esto que ustedes nos traen hoy nuevo,
y duro, porque así lo estamos hablando muy facilito, pero estamos diciendo cosas muy fuertes también, Leonardo. Sí. En esto de la gestión, Natalia tal vez nos puede contar un estudio sobre lo que tiene que ver con el FODESAF y el manejo de programas sociales, y ahí también hay retos muy importantes que el informe vio como con lupa, porque cuando uno decide cómo gestionar los problemas de programas sociales particularmente, es complicado. Yo no sé, a ver, sí, eso es importante. Sí, analizamos todo el tema, bueno, el FODESAF, que es el principal fondo de asignaciones familiares para combatir pobreza, siempre lo analizamos todos los años, pero tratamos de estimar cuánto debería ser, o cuánto de la gente que está atendiendo ahora la cobertura actual, cuántos son las filtraciones, o sea, gente que está recibiendo y no debería, y cuántos son las exclusiones, es decir, personas que no están recibiendo los programas, pero que sus características cumplen, digamos, para que los reciban, sobre todo que están en pobreza extrema. Entonces lo que vemos es que, aunque el Estado destina casi un 2% del PIB al FODESAF, a estos programas, hay mucha población excluida todavía. Por ejemplo, ni redirigiendo todas las filtraciones que tenemos hacia esa población excluida nos alcanzaría para atender solo a la gente que está en pobreza extrema. Entonces vemos que, o sea, siempre vamos a tener recursos insuficientes. También analizamos el tema de la caja, que también es un claro ejemplo de cómo la situación y cómo todo este contexto repercute sobre las finanzas de la caja. La caja había tenido unos problemas de déficit financiero, sobre todo en 2009-2010. Nos fuimos a ver qué políticas, qué tipo de recomendaciones se habían aplicado y cómo estaba la situación actual. Lo que vemos es que efectivamente se aplicaron algunas recomendaciones, sobre todo en el año 2010-2011. Eso logró que se equilibrara la situación financiera. Sin embargo, aún tenemos una persistencia tanto por el lado de los ingresos como por el lado de los gastos. Por el lado de los gastos, dado que es un seguro que atiende, digamos, en salud, su principal rubro de gasto son las remuneraciones, y eso es lógico en un seguro, ¿verdad? Pero hay muchos incentivos, digamos, que deberían de controlarse, que tiene que ver con el pago de horas extras, con el pago, digamos, de ciertos beneficios que tienen, digamos, los empleados de la caja, que deberían de estarse controlando y que son disparadores. Claro. Por otro lado, tenemos también un problema por el lado de los ingresos. Dado los problemas que tenemos en el mercado de trabajo, cada vez, los ingresos son muy procíclicos, o sea, en el momento en que tenemos problemas en el mercado de trabajo, eso repercute directamente sobre los ingresos. Entonces no es tan fácil que se puedan hacer predicciones de que vamos a tener unos ingresos estables. Y por otro lado está el tema de la deuda que tiene el Estado con la caja, una deuda que se viene acumulando desde los años 90 y que hasta la fecha se están tratando de hacer gestiones a ver si se logra llegar a un acuerdo. Esa deuda equivale a más de $1.300 millones, y eso sería importantes recursos que pueden ayudar a la caja, digamos, a invertir sobre todo en lo que tiene que ver con infraestructura y con mejores servicios para los asegurados. Es que, digamos, todo eso que ustedes están afirmando, y eso es importante que la gente lo tenga presente, está comprobado. Ellos no están hablando porque se les ocurrió o porque el sentido común confirma lo que investigan ustedes, porque uno muchas veces, no, ellos lo investigaron, lo vieron, lo pusieron sobre el papel, lo midieron y nos están diciendo una barbaridad. Bueno, esto lo sabe la caja, esto es nuevo, esto que están planteando ustedes ya medido para que la institución lo tome en cuenta. Por ejemplo, ¿cómo se maneja esta información para que esta información no se vaya a la basura? Sí, eso lo construimos, digamos, directamente con la gerencia financiera de la caja. El estudio está ahí. Ellos nos dieron un informe sobre las recomendaciones que habían hecho los notables en su oportunidad. Les dimos seguimiento según lo que la caja dice que se implementó y lo que está aún pendiente. Analizamos el tema a profundidad de la deuda con información de ellos. Pero la idea, digamos, lo que tratamos de hacer y no se pudo, era hacer una prospección también de cómo era la sostenibilidad financiera del seguro de salud de la caja para los próximos años. Sin embargo, no tuvimos, digamos, la información que necesitábamos para hacer esa prospección. La idea es tratar de ver si podemos mover junto con las autoridades de la caja este tipo de estudios, porque lo que necesitamos es ver cómo la transición demográfica, el envejecimiento de la población puede impactar en los próximos años tanto los seguros de salud como de pensiones de la caja, y eso es clave para empezar a tomar decisiones, porque uno no puede tomar decisiones demográficas
tarde, digamos, eso hay que irlo previendo, y creo que ahí es donde tenemos grandes problemas de información para hacer estas predicciones. Por eso digo que aquí se están diciendo cosas pareciera que muy fáciles, pero son cosas duras que se supone que inclusive nosotros como comunidad nacional tenemos que exigirle a las instituciones, bueno, si ahí tienen los estudios, ¿cómo van a actuar sobre esos estudios que tienen? Porque si no, ¿para qué tanto esfuerzo, Leonardo? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí. Porque sí hicieron un esfuerzo de hacer algo diferente esta vez, pero también nos pone como país de frente a tener una información y hacer algo con esa información. Sí. Ahí yo, digamos, una opinión ya muy personal y no con el sombrero del Estado de la Nación, es fácil percibir que en los últimos muchos años la información no es la base de la toma de decisiones. Es, digamos, una conclusión muy personal. Existe información y diagnóstico en este país. Este diagnóstico particularmente, por el esfuerzo, lo digo aunque yo trabajé ahí, pero porque es un esfuerzo colectivo de mucha gente, el nivel de profundidad y la capacidad de generar insumos para la toma de decisiones es más grande y realmente está ahí como instrumento. Ahora, en las personas que toman decisiones también está una parte que escapa del esfuerzo del Estado de la Nación y que realmente es relevante. Y no digo, digamos, el mensaje no es tú tome las decisiones con el Estado de la Nación, no es tome las decisiones con la información, que en este país hay para muchas cosas. Y creo que esta es una herramienta y da instrumentos muy, muy claros, pero realmente tiene que ser, digamos, hay un paso más que tiene que ver con, primero, que la ciudadanía lo use para exigir rendición de cuentas. Porque entonces si la gente sabe estas cosas puede decir, bueno, entonces usted qué está haciendo en esos temas, y además haga lo que dice que va a hacer, que es otro instrumento nuevo que generamos este año para evaluar a los partidos. Por ejemplo, tomamos los programas de gobierno del 2010, cuántas propuestas decían que tenían en ciertos temas, por ejemplo impuestos, y luego vimos qué hicieron en los últimos 4 años en la asamblea, qué presentaron y qué no. Todos los partidos, Amelia, excepto uno, todos los partidos en el tema de impuestos, que es un tema que en campaña electoral mejor no se dice, todos presentaron más propuestas de las que habían planteado en su programa. Y eso es relevante, aunque parezca, digamos que no, porque significa también que la ciudadanía cuando va a votar no tiene los elementos de discusión nacional relevantes para tomar las decisiones. Entonces hay temas que pasan desapercibidos. El ambiente es uno, ¿verdad? El ambiente no es ni fue, por ejemplo, en la campaña, lo digo con mucha tristeza, no fue un tema de fondo ni es prioridad política muy marcada. Pero si uno evalúa el comportamiento de los partidos, eso pasa mucho, digamos, no hay una coherencia entre la discusión nacional y lo que hace, y ni entre la información y lo que hacen. Y hay muchísima información, no solo para saber lo malo, hay esta información para saber por qué lo bueno es bueno. Y eso, con eso cierro, perdón. Para poner una notita un poco positiva, optimista. Este país tiene bases y herramientas muy positivas para hacer cosas. Es decir, el punto de partida para hacer cosas no es el de una sociedad en el abismo, ¿verdad? Y pongo un ejemplo. En los 80 realmente fallamos cuando en una situación de crisis económica, restricciones, decidimos dejar de invertir en la gente y bajamos la inversión, cayó, se desplomó la inversión social, dejamos fuera de los colegios a toda la población que hoy ha conformado el mayor grueso de población trabajadora de nuestra historia sin educación. Sin educación. Eso no lo hemos hecho ahora, con un crecimiento que es moderado de la economía y restricciones fiscales también. Hemos venido, tenemos unos 3 años aumentando inversión social, en realidad tenemos 20 de haber recuperado inversión social, y hoy alcanzamos en el 2014 por primera vez en 34 años el nivel que teníamos en el 80 antes de la crisis. Acabamos de alcanzarlo después de 30 y pico de años, ¿verdad? Y eso es una buena noticia, porque eso significa, bueno, estar viendo cómo garantizamos con aumento de coberturas educativas, etcétera, que la población trabajadora del futuro pues esté mejor. Igual con otras cosas, la base de conservación, los sectores de la economía que son dinámicos y crecen, y en materia de derechos fundamentales y democracia, este país tiene cosas muy sólidas para poder resolver problemas. Digamos, hay una base de cosas. El asunto es identificar, entender con profundidad los rezagos, pero además es desentrabar el sistema político. Yo te voy a decir, la tarea clara es desentrabar el sistema político para empezar a afrontar los problemas de la sostenibilidad del desarrollo humano, que es lo que nos está costando mucho, y ahí tenemos que cambiar la forma de hacer política también. ¿Vieron estos jóvenes que están investigando lo que nos vinieron a decir esta mañana? Ojalá que lo tomen en cuenta, pero yo no le hablo a los políticos,
Si los políticos a mí también ya me tienen aburrida. Le hablo a usted que me está oyendo y que nos está viendo. Él lo decía, antes de votar por alguien, qué bonito ejercicio ir a ver qué pasa en mi comunidad con este estudio y decirle, el Estado de la Nación estudió tal y tal cosa, señor candidato, ¿usted qué va a hacer para resolver esto? Dígame algo. Ve, ya es un voto diferente. No me lo dice, no voto por usted. La intención es que la gente vote, ¿verdad? Pero la intención es que la gente obligue a los candidatos a por lo menos ser responsables, porque es que en la parte de la alcaldía, a mí lo que me preocupa es que hay como mucho de el más simpático, el que no, hay que medir qué han hecho y qué preparación tienen esas personas, porque vean todas las cosas que hay que resolver, y las municipalidades son una parte importante del futuro de este país, ahora ya tienen más poder y toda esa cosa, que entonces no sea solo la que recoge basura, sino que sea el que haga más próspero un cantón. Cuando regresemos vamos a cerrar con ellos todos estos temas que hemos hablado, porque me parece a mí que vale la pena. Ojalá, sobre todo, que usted diga, mira, le vamos a entrar a esto del Estado de la Nación para poder hacer un voto inteligente en la elección de alcaldes. Ya volvemos. El círculo perverso de tengo mi carro, no me lo toque, que los carros sean los que más contaminen, no deja de molestarlo a uno. Bueno, nuestros invitados de hoy, Karen Chacón, que es investigadora del Estado de la Nación. Aquí tengo el nombre de Natalia Morales, también investigadora, y los acompaña. Ya ustedes han tenido oportunidad, conocen muy bien a Leonardo Merino, que es el gerente de este esfuerzo que se hace cada año. Les voy a pedir a ellos que cierren un poco hacia dónde van sus preocupaciones una vez que hacen un paso adelante, digamos, en lo que ha sido la historia del Estado de la Nación, para que mucha gente no pueda decir, ay, no, mira, no sabía. No, ahí está. Y sí se sabe y por dónde anda la cosa también. Yo diría, bueno, después de 21 informes que hemos publicado, creo que cada vez más tratamos de innovar, tratamos de reinventarnos. Ya no es solo un informe como el que hacíamos hace 10 años, que era un seguimiento a las tendencias del país, donde decíamos cuál era la tasa de pobreza, cuál era de la desigualdad, cuáles eran los niveles de educación. Creo que cada vez hemos ido profundizando más en el análisis, y este informe en particular tiene temas muy novedosos. Trata de ya no solo poner el seguimiento, no solo poner el dato, sino tratar de ahondar más qué es lo que está pasando y posibles implicaciones de política pública que podría ayudarnos como país. Entonces, mi motivación es que lo revisemos, o sea, que ojalá la gente lo consulte, que sirva de instrumento de consulta, de información, tanto para debatir como para rebatir. O sea, tal vez algunas de las, o sea, aquí nosotros hacemos un análisis muy enfocado en la información dura. O sea, aquí no hacemos ninguna afirmación con cosas que no estén demostradas. Todos los datos está comprobado, es información que es oficial, que es la que existe, y creo que el objetivo es ir siempre dando un paso adelante. O sea, ya no solo quedarnos con la evaluación del año, que ahora en esta época de la información y todo es muy oportuna, sino más bien ir pensando en qué es lo que queremos como país, como tratando de ver qué escenarios podríamos ir construyendo y hacia dónde nos gustaría movernos, sobre todo porque, como decía Leonardo, la sostenibilidad y los logros históricos se están comprometiendo, y ahí debemos siempre dar como ese paso adelante en una sociedad y en un país y en una población que ha estado acostumbrado a tener un acceso, digamos, a educación pública, salud pública, un sistema de bienestar social bastante robusto, pero que estamos cada vez acumulando más y más problemas que como sociedad tenemos que empezar a resolver desde, como usted decía, puede ser desde la elección municipal hasta nuestras propias, digamos, estilo de vida, qué comemos, cómo nos trasladamos, a qué le dedicamos, ¿verdad? Cómo nos cuidamos la salud, y todo eso repercute directamente, digamos, en un bienestar generalizado. Entonces, mi motivación es a consultar el informe. Tiene temas distintos, tiene cada vez más profundidad, más novedad, y la idea es esa, como tratar, y si hay cosas que podemos mejorar, esa es la idea, y tratar siempre de ir poniendo, digamos, temas que estén que sean importantes para la sociedad. Gracias, Natalia. Bien, en materia ambiental... Gracias. En materia ambiental, doña Amelia, la mayor preocupación es que en el contexto de estos problemas estructurales, con una alta conflictividad ambiental, con una débil gestión institucional, con un marco normativo poco eficiente,
sigue imperando en el país la visión conservacionista, en momentos en los que se requiere hacer gestión en todo el territorio con criterios de sostenibilidad no solo ambiental, sino también de desarrollo humano sostenible. Y lo que decimos en el capítulo es que es momento de empezar a trabajar en esos cuellos de botella, que implica, o que digamos no trabajar ahorita en esto implica unas soluciones que en el largo plazo y a mediano plazo tienen un alto costo y que son cada vez mucho más complejas, no solo en términos ambientales, sino también económicos y para la sociedad. Leonardo, cierra usted este capítulo. Bueno, creo que se dijo todo. La clave del futuro es la sostenibilidad, este informe de sostenibilidad del desarrollo humano, ¿verdad? No solo ambiental, social, económica, política. Y para eso, si hubiera una tarea un primer paso que dar es que hay que descentralizar el sistema político. Uno tiene que soltar esa amarra en la cual estamos sin reconocer la dependencia que hay entre todas las fuerzas para hacer cosas. Y eso solo se hace con acuerdos. No hay manera, digamos, de echar a andar cosas relevantes en temas tan de fondo como lo que hemos visto en la situación de empleo, como ordenar el territorio, si no se descentraba el sistema político. Hay cosas en las que todos estamos de acuerdo que hacer algo, no todos estamos de acuerdo en la estrategia para hacerlo, todos estamos de acuerdo que hay que hacer algo a nivel fiscal. Probablemente las diferencias sean grandes entre la gente, todos estamos de acuerdo que hay que hacer algo con empleo, que hay que hacer algo para reducir emisiones contaminantes, que hay que hacer algo para garantizar los servicios de salud de calidad, entre otras cosas. Es decir, hay grandes temas en los cuales estamos de acuerdo en la tarea, aunque no en la estrategia, pero no lo hablamos. Y en este contexto que estamos a Costa Rica le falta el siguiente paso, que es, ya decidimos que vamos a tener muchos partidos, ya decidimos que vamos a cambiar nuestras fuerzas políticas, pero hay por lo menos 2 o 3 cosas que no estamos haciendo. Usar la información, pensar, digamos, con visión prospectiva, para dónde vamos. La política no puede ser para ver cómo logro subir 2 puntitos de popularidad de un mes a otro. Pensar, digamos, con visión de futuro, y para eso la información es clave. Segundo, hay que hacer acuerdos, hay que perderle miedo al acuerdo político y al pacto. Eso no puede ser mal visto, y en eso incluso, Amelia, la prensa, y no lo digo personalmente, pero mucha cobertura de la prensa, cuando 2 partidos se ponen de acuerdo para algo, es muy mal visto, es muy satanizado. Mientras esos acuerdos sean en favor del desarrollo y de la gente y transparentes, ese es el único camino que queda. Ahora usted no puede pasar 4 años sin hacer nada si no se pone de acuerdo entre partidos. Entonces yo diría que la tarea es un poco esa, invito a la gente mucho a que lean este informe. ¿A dónde? Está en la página web, está todos los capítulos completos, todas las investigaciones de base, hay videos que resumen los capítulos, hay infografías, sí, hay bastante información para todos los temas. También pueden conseguir el libro, pueden buscarlo, pero digamos que en la página web toda la información está, y hay mucha información muy novedosa. Al programa le pueden consultar, nosotros somos de puertas abiertas, nosotros vamos a exponer generalmente donde nos invitan, no es algo que pongamos ninguna traba más que la gente organice algo para ir a que conozcan las cosas, y el objetivo no es que digan qué bonito el informe, sino que se deje herramientas para trabajar. Así que pues ahí de verdad les invitamos a consultarlo y a usarlo, ¿no? Y yo los invito a que ahora en ameliarueda.com tenemos muchas cosas bien interesantes, trabajos bonitos que facilitan también la comprensión de los temas que se han investigado. Muchachos jóvenes que están bien formados, que están investigando, que el tema, que el resultado no se quede en el aire, que los políticos estudien, pero que usted, amiga y amigo que me escuche, no vote por votar. Tiene que haber gente preparada. Estamos en la era de la información, de la comunicación, valga decir, del conocimiento. Y si la gente no sabe, no está formada, no estudió, no importa, se puede estudiar hasta los... Si alguien es político, le cogieron los 30 años y se dio cuenta que está desactualizado, pues que se meta a estudiar. No hay ningún problema. Pero que por Dios... no podemos seguir bateando, pegando banderas y pretendiendo llegar a ser alcaldes. Eso no funciona. Que estudien, que se preparen, y que usted, con el Estado de la Nación en la mano, esté bien informado. Y le pregunte, ¿usted qué va a hacer en esto? ¿Usted qué va a hacer en esto? Aquí. Ahora sí, ya voto, tranquila. Es más, votos, y si usted queda de alcalde, le prometo que trabajo ayudándole desde mi comunidad. Tiene que ser constructivo para que valga la pena todo este trabajo. Los felicito que hace
el Estado de la Nación, que se reinventan. Eso está muy bonito también. O sea, algo no es más de lo mismo. Y si usted no lo cree, véalo y verá. Gracias por haber estado aquí.